Buenos días, jóvenes. Bien, ya pasaron, creo que más de los 5 minutos. Ya somos 27. Bueno, arranquemos. Ayer terminamos, estábamos viendo las definiciones, ¿sí?, de la dilatación de los cuerpos. ¿Sí? Ya vimos que todos los cuerpos tienen un coeficiente de dilatación. ¿Sí? Algunos se dilatan más que otros y otros prácticamente no se dilatan bajo ningún esfuerzo, ninguna variación de temperatura, ¿de acuerdo? Pero en su mayoría todos los cuerpos se dilatan y se contraen, ¿de acuerdo? Cuando yo menciono que los cuerpos se dilatan, ¿sí? Por ejemplo, una hoja de metal. Esta hoja de metal, si yo le agrego una fuente de calor, lo que se va a transformar, lo voy a exagerar, ¿sí?,
es en un cuerpo dilatado, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo a este mismo cuerpo, ¿sí?, le quito calor? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar, jóvenes, con este mismo cuerpo si yo le quito calor? Va a volver a su tamaño. Ese es en el caso del de arriba, pero yo tengo una superficie uno más calor en una superficie uno pero dilatada. Tengo una superficie 2, ¿sí? ¿Qué creen que va a pasar con esa superficie? ¿Va a ser mayor? ¿Se va a dilatar o se va a contraer? Vamos, jóvenes. Tengo una superficie a la cual le voy a quitar calor, con cualquier método. Voy a poner en la heladera, le voy a agregar hielo. La idea es que le voy a quitar calor. ¿Qué creen que va a pasar con esta superficie? ¿Se va a contraer o se va a dilatar? ¿Se va a hacer más grande o más pequeño? Se va a contraer. Bien, Franklin. Esta superficie se va a hacer más pequeña. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo una superficie y lo que tengo, por ejemplo, fuera, vamos a ver si es que tengo, ¿qué pasaría si yo no tengo una superficie y al contrario tuviera un cuerpo, un volumen? ¿Qué creen que pasaría, jóvenes? Fíjense todos acá, tengo un cubo, ¿sí? Tengo un cubo
¿Qué creen que le va a pasar al cubo si yo a esto también le agrego calor? ¿Qué es lo que va a pasar con el cubo? ¿Crece? Crece. Se va a dilatar. Ahora, a ese mismo cubo, yo le voy a quitar calor. ¿Qué creen que va a pasar con el cubo? Como que se reveló. Se encoge. Ya, es un sinónimo. Podemos decir que se encoge. El término técnico es se contrae, pero bueno. Sucede exactamente el mismo efecto. Este de acá lo hacía en sus dos ejes, ¿de acuerdo? En su eje X, en su eje Y. Este de acá lo va a hacer en sus tres ejes, Y, X y Z, ¿de acuerdo? Se va a dilatar acá, se va a dilatar hacia allá y se va a dilatar hacia allá, ¿de acuerdo? Eso es lo que sucede. Bien, ahora, tomemos el caso de la ecuación volumétrica para demostrarle lo siguiente. La ecuación volumétrica dice que el volumen final va a ser igual al volumen inicial más paréntesis, perdón, por 1 más 3 veces el coeficiente de dilatación lineal por el delta de temperatura. ¿Sí? Esa es la ecuación original. Ahora, no tenemos problema, fíjese, cuando le agregamos calor. ¿Sí? Voy a trabajar con las temperaturas. Cuando agrego calor, lo que en realidad estoy diciendo es que la temperatura inicial, ¿sí?, del cuerpo va a ser menor que la, que la temperatura final. Dame un minuto, por favor.
Gracias, jóvenes. Bien, recapitulando les decía, cuando yo agrego calor a un cuerpo, ¿sí? Ese cuerpo lo que va a hacer, va a recibir ese calor y va a incrementar su temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, su temperatura inicial va a ser mucho menor que la temperatura final, ¿de acuerdo? Yo le estoy agregando calor, ¿sí? Cuando le quito calor, lo que estoy haciendo es que la temperatura inicial va a ser mayor que su temperatura final, ¿de acuerdo? Estoy enfriando el cuerpo, ¿de acuerdo? Ahora, la ecuación que vamos a utilizar es la misma para ambos casos, ¿de acuerdo? Es la misma ecuación. Ahora, fíjense acá. Si delta T es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿de acuerdo? En el caso de cuando yo agregue calor, pongámosles un valor, ¿de acuerdo? Estoy agregando calor a un cuerpo, ¿sí? La temperatura inicial, o perdón, la temperatura final va a ser más alta, ¿de acuerdo? Supongamos este mismo cubo. Este mismo cubo, ¿sí? Inicialmente estaba a 20 grados centígrados, más el calor que le estoy aplicando, ¿sí? Llega a subir a 30 grados centígrados, ¿sí? 20 grados y 30 grados, ¿de acuerdo? Esa cantidad de calor que yo le he proporcionado ha hecho que el cuerpo tenga un delta T de 10 grados, ¿sí? Vamos a colocar temperatura final, 30 grados centígrados, temperatura inicial, 20 grados centígrados, ¿de acuerdo? Entonces, el delta T, lo que me va a hacer, va a ser de 10 grados centígrados, ¿sí? Pero positivo, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense acá. ¿Qué pasa si yo tengo el caso inverso? ¿Sí? Dijimos, ¿qué pasa si al cubo yo le resto calor? ¿De acuerdo? Tomemos las mismas temperaturas. La temperatura inicial de este cuerpo sigue siendo 20 grados centígrados. Le voy a quitar calor y va a terminar con 0 grados centígrados. Esto es cuando le agrego calor y cuando le resto calor. El delta T es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿de acuerdo? Es la misma. Delta T va a ser igual a 0 grados centígrados menos 20 grados centígrados. El delta T va a ser igual a menos 20 grados centígrados. Ahora, sigamos en el lado de cuando se le agrega calor. Acá ya tengo un valor de delta T, ¿sí? Delta T 10 grados centígrados, ¿sí?
tengo que el volumen final va a ser igual al volumen inicial por 1 más 3 veces el coeficiente de dilatación lineal por delta T. ¿Sí? Esa es la ecuación. Ahora, fíjense acá en la tabla, y acá, en la misma tabla, yo voy a suponer, ¿sí?, que el delta T de este cuerpo es de 0,11 sobre grados centígrados. ¿Sí? Es imaginario. ¿De acuerdo? Quiere decir que el volumen final del cuerpo va a ser igual al volumen inicial por 1 más, fíjense, 3 por 0,1 por, ¿cuánto era el delta T? 10. ¿Sí? El volumen final va a ser igual al volumen inicial por 1 más 0,1 por 10. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es esta multiplicación, jóvenes? 3 por 0,1 por 10. 3. 3. Quiere decir que el volumen final va a ser igual a volumen inicial por 4. ¿Sí? Este elemento que yo elegí, ¿sí?, fíjense, tiene un coeficiente de dilatación altísimo. ¿De acuerdo? Lo he exagerado. Nada más. Ahora, veamos cómo trabaja cuando le quito calor. La fórmula dijimos que es la misma. Volumen inicial va a ser igual al volumen, perdón, el volumen final es igual al volumen inicial por 1 más 3 veces el coeficiente de dilatación lineal por delta de temperatura. ¿Sí? Bien. Voy reemplazando, digo que el volumen inicial por 1 más 3 por 0,1 por menos 20. ¿Sí? ¿De acuerdo? Tengo el volumen final va a ser igual al volumen inicial por, ¿cuánto sale esto? 1. ¿Cuánto es esto? 3 por 0,1 por 20. Bueno, ya vimos que 0,1 por 20 va a ser menos 2, ¿no es cierto? Menos 2 por 3, Menos 6. No, 1 menos 5.
menos 6. Quiere decir que el volumen final va a ser igual al volumen inicial menos 5. ¿De acuerdo? En ambos casos, ¿sí? O sea, la ecuación sirve para ambos casos. Que se dilata o que se contrae. ¿De acuerdo? Lo importante acá es conocer de que este volumen se va, cuando la temperatura es negativa, perdón, cuando el cuerpo se enfría o le quito calor, ¿sí? Esto va a ser negativo. Va a ser 1 menos algo. Entonces, esta expresión siempre va a ser 0,9 algo. ¿De acuerdo? Y cuando yo tenga acá que el cuerpo se va a dilatar, va a ser la expresión 1 más 0, algo. ¿De acuerdo? O sea, va a ser 1,1, 1,2. Entonces, el volumen inicial por 1, algo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre va a ser mayor. En este caso, yo lo he exagerado acá solamente para conocer. ¿De acuerdo? Como ven, la ecuación es la misma para ambos casos. Solamente hay que tener cuidado con los signos. Nada más. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? Bien, si no hay dudas, vamos a seguir con la unidad. Bien, estoy presentando un PDF, todos pueden verlo. Sí. Ok.
Bien. Ahora, cuando hablábamos de dilatación de calor o dilatación de los cuerpos, ¿sí? Había un elemento nuevo que era agregar calor o restar calor. Pero, ¿qué es el calor? Calor es una unidad, perdón, es una energía térmica, ¿de acuerdo? Que se transfiere de un cuerpo a otro, las cuales se encuentran a temperaturas diferentes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para que exista una transferencia de calor entre dos cuerpos, necesita haber una diferencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo, eh, si yo tengo, si yo tuviera, si yo tuviera un vaso de agua a 100 grados centígrados, ¿sí? Y lo vierto, claro, o lo sumo, vamos a ponerlo acá. Tengo un vaso de agua a 100 grados y lo voy a aumentar con otro vaso de agua a 100 grados, ¿sí? Los voy a juntar y acá voy a tener los dos vasos de agua, ¿sí? La pregunta es, estos dos elementos de igual temperatura, ¿hay alguien que reciba calor o alguien que dé calor o alguien que le quite calor? Si yo lo junto a estos dos, esto va a seguir teniendo 100 grados centígrados. ¿Me dejo entender? Hagámoslo de otra manera. Si yo tuviera el mismo vaso de agua a 100 grados centígrados y tengo otro vaso, pero ese vaso está a 20 grados centígrados, un vaso de agua que saqué del grifo, ¿sí? Si yo lo junto, ¿qué temperatura creen que va a tener este vaso? O la suma de estos dos vasos de agua. 75. Supongamos, entre 75, algunos me dirán 80, por ahí. O sea, sé que 100 no es, ¿de acuerdo? Y sé que 20 tampoco, ¿cierto? Entonces va a estar en promedio entre la resta de esos dos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? De que este cuerpo transfirió su calor, ¿sí? Y este elemento le quitó calor a este, ¿de acuerdo? ¿Existe qué cosa? Transferencia de esa energía térmica entre un cuerpo y otro. Cuando ambos cuerpos están a la misma temperatura, esa transferencia de calor no ocurre, ¿de acuerdo? No hay alguien que gane calor ni alguien que pierda calor. No existe la transferencia. Ese es el concepto. ¿Está claro? Sí, se entendió. Ok. Ahora, vamos a hablar en las unidades en las que se expresa el calor. ¿El calor se expresa en el sistema métrico o en el sistema inglés? ¿Sí? En el sistema métrico existen estas dos unidades, ¿sí? La caloría o kilocaloría. En realidad la unidad básica es esta, ¿no? La caloría, ¿sí?
Una caloría se define como la cantidad de calor que se debe suministrar a 1 gramo de agua para que ese gramo de agua incremente 1 grado centígrado su temperatura. Vamos otra vez con los dibujitos. Un gramo de H2O más eh, está a 20 grados centígrados, más 1 caloría va a ser igual a que 1 gramo de agua pase de 20 a 21 grados centígrados. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hablo de 1 kilocaloría, básicamente es lo mismo. Es la cantidad de calor que se suministra, pero a 1 kilogramo, fíjense, este es un prefijo, ¿de acuerdo? Acuérdense, múltiplos y submúltiplos. ¿Cómo es? El múltiplo de caloría, ¿sí? Hablamos de kilocaloría, su abreviación, la cantidad, ¿sí? 1 por 10 a la 3. Y es básicamente lo mismo. En realidad lo que estoy hablando ya no estoy diciendo 1 gramo. Yo necesito 1 kilocaloría, ¿sí? O 1000 calorías. Debo agregarle a 1 kilogramo de agua para que ese kilogramo de agua pase de su temperatura actual a incrementar 1 grado su temperatura final. ¿Sí? Básicamente es lo mismo. Yo no tengo gramos, tengo 1 kilo de agua. ¿De acuerdo? 1 kilogramo de agua más 1 kilocaloría, 1 kilogramo de agua a 20 grados centígrados más 1 kilocaloría va a hacer que ese kilogramo de agua pase a 21 grados centígrados. Básicamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bien. La otra unidad está en el sistema inglés, ¿sí? Y define como British Thermal Unit o BTU. Casi todos hemos escuchado hablar de los BTU. Y no es nada más que la cantidad de calor que suministra 1 libra de agua para que aumente 1 grado Fahrenheit su temperatura. ¿De acuerdo? Ya estoy en otras unidades. Estoy en unidades del sistema inglés. Ya no voy a hablar de kilogramos, voy a hablar de libras. Ya no voy a hablar de grados centígrados, voy a hablar de grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? Ahora, pregunto, ¿en qué artefactos de su hogar ustedes han escuchado hablar de estas BTU? Aire acondicionado. Los aires acondicionados. ¿De qué capacidades conocen que vienen los aires acondicionados?
cómo los venden comercialmente. ¿Alguien se ha comprado un aire acondicionado últimamente? Bueno, los aires acondicionados, hay los que son de uso industrial y los que son de uso doméstico. ¿Sí? Los domésticos vienen de 9.000, de 12.000 y de 18.000 BTU. ¿Sí? Según lo que recuerdo. Y los industriales ya vienen de 24.000, ¿sí? Para arriba. Estos ya son para enfriar toda una oficina, enfriar cámaras frigoríficas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estos son para su hogar. ¿De acuerdo? Fíjense. Ahí ustedes van. Ahora hay un calculito que se hace para saber qué aire acondicionado es el ideal para ciertos ambientes. No es, o sea, no es que yo puedo usar, por ejemplo, este pequeño, ¿sí? Para enfriar todo un piso de una oficina, digamos. Absurdo, digamos. ¿De acuerdo? Tengo que hacer un cálculo. El cálculo es sencillo. Es el cuarto vacío, ¿sí? Lo cubico. Y de ahí determino la cantidad de calor que voy a que voy a retirar de ese ambiente, ¿de acuerdo? Esta es la cantidad de calor que este equipo puede estar diseñado para retirar de ese ambiente, ¿de acuerdo? Debe ser ligeramente mayor, ¿sí? Que el valor calculado, porque el equipo siempre tiene que descansar, ¿de acuerdo? Es un motor. Un motor tiene un ciclo, ¿sí? Tiene un ciclo de trabajo y un ciclo de descanso, o relenti se llama, en realidad, ¿de acuerdo? El motor se enfría, sus piezas se refrigeran y debe tener un espacio. Un aire que trabaja 24 horas, el compresor sin descansar, se les va a arruinar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes diseñen o cuando terminen, digan, eh, el, el- la sala de mi casa tiene, qué sé yo, 10.500 BTU, ¿sí? Entonces, yo no puedo ir a comprar uno de 9.000. Bueno, de poder se puede, ¿no? Pero sé que no me va a durar, ¿de acuerdo? Tengo que ir al inmediato superior. Tengo que escoger uno de 12.000, ¿sí? Básicamente es así como se hace. ¿Por qué? Porque necesito un factor de seguridad, porque este equipo va a trabajar menos tiempo, va a trabajar descansado, ¿sí? Y me va a durar en el tiempo, ¿de acuerdo? Si selecciono a uno de 18, seguro que va a ser, o sea, va a trabajar, ¿de acuerdo? Pero
acá ya hay un tema de costos, ¿no? Y su obligación como ingenieros es seleccionar el ideal al menor costo. Bueno, salvo que quieran trabajar en una institución pública, ahí sí quieren gastar porque no es su plata. ¿Verdad? Pero no es el caso. ¿Se entiende lo que les digo? O sea, esto ya es con una visión a futuro, digamos. Igual no quiere decir que ustedes vayan a trabajar con esto, pero es una forma de aplicación. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a hablar de capacidad de calor. Bueno, ya vimos qué es calor, cómo se lo mide. Y vamos a hablar de capacidad de calor. Esto ya es un poco más individual, ¿no? Capacidad de calor es la cantidad de calor que necesita una sustancia para elevar su temperatura a 1 grado centígrado. ¿De acuerdo? La fórmula es de capacidad de calor. La capacidad de calor va a ser igual a Q sobre delta T. ¿De acuerdo? Acá tengo Q es calor o calor suministrado y delta T es la variación de temperatura. Vamos a hablar también de lo que es calor específico. Calor específico es, no es lo mismo, ¿sí? Pero esto ya está, el calor específico está referenciado con la unidad de masa. Fíjense. Fíjense acá, por ejemplo, que calor o capacidad de calor, yo lo determino como Q sobre delta T. Y calor específico lo considero como calor sobre masa por delta T. ¿De acuerdo? Aquí el único valor que estoy agregando es la masa. ¿De acuerdo? Cuando ya hablo de capacidad de calor, esta es la ecuación. Y cuando hable de calor específico, siempre voy a hacer referencia a la masa. Calor, tengo masa y tengo delta T. Las unidades, el calor, siempre lo mido en calorías, la masa en gramos y la temperatura o el delta T en grados centígrados, ¿sí? Siempre que hable del sistema internacional o sistema métrico, ¿de acuerdo? Cuando hable, por ejemplo, en el sistema
británico, voy a hablar de BTU sobre libras, grados Fahrenheit. ¿Cierto? Esto es en el sistema métrico. Cuando hable en el sistema inglés, lo que voy a hacer va a ser, voy a decir BTUs sobre libras, grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? Bien. Ya vimos qué es calor, qué es capacidad de calor y qué es calor específico. ¿De acuerdo? Ya vimos que el calor es la cantidad de energía térmica que necesito para elevar 1 grado centígrado 1 gramo de agua. ¿De acuerdo? Eso era una caloría. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se transmite esa energía calorífica? A ver. La propagación del calor se da por 3 maneras. ¿De acuerdo? Hay 3 formas en las que yo puedo agregar calor o retirar calor de un elemento, o de una sustancia, o de un cuerpo. ¿De acuerdo? Hay 3 formas en las que el calor se propaga. Por conducción, por convección y por radiación. ¿De acuerdo? La conducción es lo que generalmente sucede. Yo lo que tengo es que ese calor se va a propagar de un cuerpo a otro, de molécula a molécula. Por ejemplo, cuando agarramos una taza de café. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de conducción de calor es cuando nosotros colocamos sobre el fuego algún elemento. ¿Sí? Está en contacto directo. Cuando hacemos hervir agua, ¿de acuerdo? Ese calor se propaga directamente, la flama calienta la caldera o la tetera o lo que tengan, ¿sí? Y esa agua empieza a recibir ese calor, ¿sí? Esa propagación de calor es por conducción. Las calderas a las jarritas térmicas, las jarras eléctricas, funcionan exactamente igual. Lo que tiene adentro es una resistencia, la cual, esa resistencia lo que hace es que al recibir calor, esa resistencia transforma esa energía eléctrica en energía térmica, ¿sí? Y esa energía térmica es absorbida o gana calor el agua, ¿sí? A través de la propagación del calor por conducción. ¿De acuerdo? Es un elemento que está molécula a molécula. Están juntos los dos cuerpos. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes, cuando esta es la propagación de calor por conducción? Sí, se entiende. Ok, gracias. Bien. Ahora, cuando la propagación de calor es por convección, ¿sí?
Un cuerpo recibe ese calor a través de un fluido que lo está transportando. ¿De acuerdo? Entonces, dice de nuevo, la propagación de calor por convección es que la propagación de ese calor se realiza mediante las moléculas del fluido que transportan ese calor de un punto a otro, por ejemplo, en un baño sauna. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de propagación del calor por convección es una heladera. ¿De acuerdo? En una heladera ustedes, si colocaran un vaso de agua, ¿sí? Después de un tiempo T, lo que van a conseguir es enfriar ese vaso de agua. Ese vaso de agua ha perdido calor por convección, ¿sí? A través de el ambiente frío. Hay un elemento llamado aire, ese aire frío, ¿sí? Ha retirado ese calor del vaso de agua, se ha enfriado, ha perdido calor, ¿de acuerdo? Pero esa pérdida de calor o esa ganancia de calor, ¿sí? Se la ha conseguido a través de la propagación del calor por convección, ¿sí? Hay un elemento que no está en contacto molécula, ¿sí? Sino que ha sido transportado ese calor a través de otro elemento. ¿De acuerdo? Aquí por ejemplo, en el baño sauna, nosotros sentimos el calor del medio ambiente, ¿sí? O del aire caliente que está ahí. Ese aire caliente ha sido calentado en otro lugar, ¿sí? Ese calor que nosotros recibimos, ¿sí? Llega a través de este fluido que ha sido transportado. Ese calor transportado por el fluido, en realidad, esa sería la definición. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene otro ejemplo? ¿Cuál sería por convección? ¿A alguien se le ocurre otro ejemplo? Alguien que se quiera ganar 10 puntos, entonces, que me dé un ejemplo de propagación de calor por convección. No. El horno microondas no es un buen ejemplo. Por una estufa cuando calientas, vas a calentar agua. A ver, de nuevo salió cortado. Cuando calientas una estufa para freír agua, ¿por convección sería? No, si está en contacto directo, ahí están las moléculas como moléculas, ¿no? O sea, la idea es que exista un fluido que transporte ese calor hacia el otro cuerpo.
acuerdo? O sea, que no está en contacto directo. Puede ser cuando están en medio de dos autos y están prendidos, el calor del motor es que... nada, puede ser eso. Las máquinas esas que botan aire caliente para hacer figuras en plataforma. No sé cómo se llama. Y bota ese aire caliente, digamos. Ya, sí. Hay un elemento, hay un fluido que está transportando esa masa caliente. Sí, sí, es válido. Sí, bien. El carbón no hace contacto directo con las soluciones, digamos, Ya. A ver, el carbón, o sea, ¿te referías a cuando se hace un churrasco? sí, no hace Ya. contacto directo. Ahí podríamos decir de que la carne, ¿sí?, absorbe calor a través de dos formas. Por convección, ¿sí? El carbón calienta el aire esos 10 centímetros de aire entre la masa de carbón y la carne, y a través de las barras de metal, ¿sí?, por conducción, ¿sí? Porque está en contacto directo con la carne. Entonces, técnicamente, esa carne, ¿sí?, incrementa su temperatura mediante dos formas de propagación de calor, a través de convección y por conducción. Les aseguro de que nadie lo había visto desde ese punto. Pero bueno. Muy bueno su ejemplo, sí. Se puede a través de esos dos, propagación de calor, o sea, el incremento de temperatura de un cuerpo por propagación de calor. Y vamos a ver el último. ¿Cómo? Una pregunta, hemos visto cosas importantes Señorita, no le entendí nada, salió todo cortado. Si puede escribirlo en el chat, así la leemos todos. A ver, una caldera, dicen, una caldera no, porque una caldera estaría en contacto directo, es por conducción. Ahora preguntan, cuando el agua de una piscina se enfría durante la noche, bien. Esta pregunta, fíjense, cuando el agua de una piscina se enfría durante la noche, ¿qué tipo de propagación de calor sería? Eso no sería falta de calor. A ver, no es que le falte calor, está mal expresado. Quedemos claro en un término. Un cuerpo da calor, cede calor
o quita calor. ¿De acuerdo? O gana o pierde. ¿De acuerdo? Bien, con eso en mente, fíjense, si yo tengo, vamos a hacer el mismo ejemplo. A ver, estoy volviendo a la pizarra. Sí, cuando está el fierro dentro de la carne, sí es por convección, porque está en contacto directo, molécula a molécula. La molécula de hierro está en contacto con la molécula de carne. ¿Sí? Bien, todos pueden ver este cilindro. Jóvenes, por favor. Sí, se ve. Ok. Ahora, supongamos que esta es su piscina, ¿cierto? Piscina, aquí está el agua, ¿cierto? Y de esta piscina, acá lo que tengo es el pastito, acá lo tengo en el pasto, ¿sí? Y acá lo que tengo está enterrado, ¿cierto? Cuando está de día, los rayos solares calientan el agua, ¿de acuerdo? Y cuando está de noche, esta fuente de calor se fue, ¿cierto? Cuando está de noche, la fuente de calor se va y esta agua que estaba con no sé, 26 grados centígrados, ¿sí? Cae su temperatura a 20 grados centígrados. El agua se enfrió, ¿cierto? Ahora la pregunta es, este descenso de temperatura, esta pérdida de calor, ¿bajo qué modalidad de transferencia de calor se da? ¿Por conducción, por convección o por radiación? Bueno, a lo que yo vi,
se calienta por radiación, gracias a los rayos solares y el caliente que emite el sol. Así que la pérdida de calor sería por falta de eso. No sé si me equivoco. A ver, de nuevo. Atiendan mejor. Ese volumen de agua, mientras está el sol, mientras está de día, mientras hay sol, ese volumen de agua, ¿sí?, recibe calor a través de los rayos solares o radiación y ese cuerpo se calienta, ¿sí? Esa masa de agua se calienta, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo ahí? ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Se hace de noche, ¿de acuerdo? La fuente de calor se va, ¿de acuerdo? La fuente de calor se va. Este volumen de agua, ¿sí?, que originalmente estaba a 26 grados centígrados, ¿sí?, el sol ya no existe, el sol se fue y no hay ningún otro elemento que le esté entregando calor, ¿de acuerdo? Experimentalmente, todos hemos ido alguna vez, o alguien ha dejado un vaso de agua al sereno, como se dice, y lo tocamos y nosotros podemos detectar que el agua se enfrió, ¿cierto? El agua está más fría, ¿sí? Lo mismo pasa en la piscina. Ahora, la pregunta es, ¿este volumen de agua pierde calor? ¿Sí? Yo sé que pierde calor, porque estaba en 26 grados y va a terminar a 20 grados. Estoy suponiendo. Sé que va a perder calor, ¿sí? Ahora la pregunta es, esta pérdida de calor, ¿sí?, ¿a través de qué método de conducción se realiza? ¿Por conducción, por convección o por radiación? De nuevo, la pérdida de calor, el agua caliente de la piscina se va a enfriar, va a perder calor esa masa de agua. ¿A través de qué método de conducción pierde calor? Sería conducción por el suelo. Ella dice por conducción. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a hacerlo más. Porque en sí estaría en contacto con todo y tienen que igualarse las temperaturas por producción, digamos. Así que como ya no hay temperatura, bueno, algo que lo caliente, todos van reduciendo gradualmente. Bien. Fíjense, ¿qué superficie de contacto, sí, es mayor? ¿La que está con el aire
o la que está con el suelo? Con el suelo. La que está con el suelo. ¿Sí? No se olviden. Toda esta área en contacto, ¿sí? Está enterrada en el suelo. Está íntimamente, ¿sí? Está tocando todas las paredes. Está molécula a molécula, ¿sí? Estas dos superficies. Tierra y el agua, ¿sí? La piscina tiene un muro, en este caso lo estoy despreciando, ¿sí? Y la transferencia de calor va de aquí hacia acá. El agua pierde ese calor y la tierra gana ese calor. ¿Sí? Existe una transferencia molécula a molécula. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver el último, que también es muy conocido. Hay muchos ejemplos, que es por radiación. ¿Sí? Otra propagación de calor por radiación. Bien, la propagación de calor por radiación se produce a gran distancia y es a través de ondas electromagnéticas. Por ejemplo, el sol que llega a la Tierra. ¿Sí? El sol está a una distancia de miles de millones de kilómetros alejados de la Tierra. Aún así, esa fuente de calor, ¿sí? nos provoca un incremento en la temperatura, ¿sí? El medio ambiente, calienta el aire, calienta cualquier superficie en contacto, ¿sí? Nosotros, ¿qué decimos? Ah, se calentó en el sol, ¿no es cierto? Hay una fuente de calor, ¿sí? Que entrega ese calor. Hay cuerpos que lo reciben e incrementan su temperatura, ¿sí? Ese cuerpo gana calor, ¿de acuerdo? Otro ejemplo de radiación, ¿sí? Por ondas electromagnéticas, lo mencionaba su compañera, es el microondas. El microondas, si alguien se toma la molestia de, no de desarmarlo, pero sí de fijarse cómo trabaja, ¿sí? Es una excitación de cuarzo a través de la energía, ¿sí? Del voltaje de la corriente domiciliaria, ¿de acuerdo? Y eso, y es material, ese cuarzo, ¿sí? Provoca esas ondas electromagnéticas, las cuales las absorbe la taza de café, el plato que queramos calentar, cualquier elemento que nosotros coloquemos ahí adentro, ¿sí? Gana ese calor, ¿de acuerdo? El mejor ejemplo es el sol. Y es a través de esas ondas electromagnéticas las cuales provocan el incremento de esa temperatura.
No sería el caso de las brasas, porque en realidad la fuente de calor lo que está haciendo es calentar el aire circundante, ¿sí? Y nosotros recibimos esa... Ah, ¿te sale eso en Google? Bueno, tendría que revisarlo. Tendría que revisarlo. Pero te diría que en inicio no. Inge, en internet yo había visto un láser que bueno, es prácticamente muy fuerte, por así decirlo, y puede llegar a quemar algunos objetos. ¿Eso también serviría como radiación o cómo Sí, podría propagarse ese calor del láser? sí. Esa es, claro, esa es una fuente, claro, es una fuente. Hay ciertos elementos, ¿sí? Eh, los cuales, este rayo láser lo que provoca, o bueno, ese ejemplo, lo que provoca es una excitación de las moléculas del cuerpo. Esa excitación de las moléculas lo que provoca es un movimiento, ¿sí? Eh, de las moléculas internas. Ese movimiento se traduce en calor. Por eso en su mayoría, fíjense ustedes, ¿qué es lo que sucede cuando ustedes, por ejemplo, introducen un vaso de agua fría al microondas y le dan poco tiempo? ¿Qué es lo que sucede? Externamente, el vaso sigue frío, ¿sí? Pero ustedes llegan a tocar el agua y sí alcanzó cierta temperatura, ¿de acuerdo? Lo que le faltó es tiempo, pero lo que sucede es que los elementos internos son los primeros que reciben esa excitación. Y obviamente las moléculas de agua absorben mejor la temperatura que las moléculas de cerámica, ¿ok? Bien. Se los voy a revisar. Buena su intervención del compañero. Se los voy a revisar ese dato, ¿sí? Y voy a traer más ejemplos sobre esta propagación de calor. ¿De acuerdo? Ya, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Ya nos pasamos con 2 minutos. Bien. Sí. Antes que se me olvide, por favor, jóvenes, la universidad está solicitando que los estudiantes hagan esas pequeñas evaluaciones que están en la plataforma Moodle, ¿sí? No tienen ninguna validez, si bien, o sea, lo hagan bien o lo hagan mal, ¿de acuerdo? Todavía no han dado examen, ¿de acuerdo? La idea es que ustedes se vayan preparando, ¿me dejo entender? Sí, Bien. Entonces, para mañana, jóvenes, por favor, espero que todos hayan realizado por lo menos una vez esos tests, ¿de acuerdo? Para ver en qué situación están y si necesitan reforzar cierta área de las 2 unidades, bueno, de las casi 3 unidades que estamos viendo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, mañana los espero con las notas. Vamos a ver cómo están. ¿Sí? Todos están obligados a realizar esa evaluación para ver en qué estado están y ya nosotros vamos a ver, bueno, yo en todo caso voy a ver dónde tienen más falla y dónde ir y reforzar el conocimiento. ¿Cuál evaluación? Todos entran a la plataforma Moodle en cada unidad, en cada lección,
¿sí? Tienen un apartado, dice foro, dice unidad, apoyo, está la lección y está una autoevaluación. Hay un apartado de autoevaluación, ahí ustedes hacen un pequeño examen, un mini test, ¿sí? Por cada unidad. Y está disponible. Pueden tomar todos los exámenes que pueden hacerlo 1, 10, 100 veces, las veces que ustedes quieran, ¿sí? Y siempre van a tener una pregunta diferente, nunca se les va a repetir. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, ya nos seguimos pasando. Wow, 11:35. Bien, se cuidan, jóvenes, los espero mañana con sus evaluaciones a ver cómo les va y yo quedo en deuda de darles más ejemplos sobre estos 3 tipos de propagaciones de calor. ¿Listo, jóvenes? Se cuidan. Nos vemos mañana.